A partir de ahora, vamos a vivir aquí y a cuidar de mamá, declaró mi cuñada, con un tono que dejaba claro que no había lugar para discusión. Está envejeciendo y no es fácil para ella vivir sola. Exactamente, coincidió mi hermano, Anthony, con un encogimiento de hombros despreocupado. Así que ya no tienes que preocuparte por ella, solo concéntrate en tu propia familia. Su seguridad solo alimentó mi frustración. ¿Pero por qué tan de repente? ¿No creen que es injusto tomar una decisión tan grande sin consultarnos a nadie? Reclamé, con la voz temblorosa de enojo. No hay necesidad de entrar en detalles, dijo Anthony con indiferencia. Ya está decidido. Me alejé, pero una inquietud se instaló en mi pecho. ¿Por qué había regresado mi hermano tan repentinamente? Me llamo Sophie. Crecí en un hogar común y corriente. Mi padre era funcionario público, mi madre ama de casa y tenía un solo hermano, Anthony. La vida era sencilla hasta que la tragedia nos golpeó cuando yo estaba en la primaria. Mi padre murió repentinamente en un accidente de tránsito, dejando a mi madre sola para criarnos. Habiendo pasado toda su vida como ama de casa, entrar al mundo laboral fue un desafío abrumador para ella, pero lo hizo. Tomó varios trabajos de medio tiempo, sacrificando sueño y comodidad para mantenernos a flote. Tuvimos que vender nuestra casa y mudarnos a un departamento pequeño, pero gracias a su determinación, junto con los pequeños ahorros y el seguro de mi padre, mi hermano y yo logramos terminar la escuela sin grandes dificultades. Ahora tengo mi propia familia, mi esposo y nuestras 2 hijas. Este año ha sido especialmente agitado, con mi hija mayor preparándose para los exámenes de ingreso a la secundaria y la menor apenas comenzando la escuela. A pesar del caos, nuestra vida como familia de 4 está llena de amor y felicidad. Conocí a mi esposo en la universidad y comenzamos a salir poco después. Ambos queríamos casarnos, pero no soportaba la idea de añadir más carga económica a mi madre. En su lugar, decidimos ahorrar para nuestra boda por nuestra cuenta. Después de graduarnos, trabajé duro no solo para construir nuestro futuro, sino también para apoyar a mi madre. Enviarle una mensualidad era lo mínimo que podía hacer para retribuirle por todos los sacrificios que hizo. Incluso después de dejar mi trabajo para dedicarme a criar a nuestras hijas, me aseguré de seguir enviándole dinero. A sus 65 años, vivía sola, y quería que finalmente disfrutara de una vida tranquila después de tantos años de lucha. Tanto mi hermano como yo éramos financieramente independientes, ya no había razón para que se preocupara por nosotros. Pero el matrimonio de mi hermano siempre fue un misterio para mí. Tenía una novia de toda la vida desde la secundaria, y todos asumimos que eventualmente se casarían. Era una chica dulce con una sonrisa cálida, pero cuando mi hermano finalmente nos presentó a su esposa, no era en absoluto lo que esperábamos, glamurosa, con un perfume fuerte y con la actitud de alguien que trabajaba en turnos nocturnos. Mi madre y yo nos quedamos en shock, pero mi hermano se casó con ella sin dudarlo. No hubo boda, y después de eso, desapareció de nuestras vidas. No había visitas, ni llamadas. Durante años, me pregunté dónde estaba, si era feliz, si siquiera estaba bien, pero no tenía forma de saberlo. Hasta que un día, mi madre llamó con voz inquieta. Sophie, no sé qué hacer. ¿Puedes venir ahora? Las alarmas sonaron en mi cabeza. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Voy para allá enseguida. Cuando llegué a mi antigua casa, me encontré con una escena inesperada, cajas de cartón apiladas en la entrada, como si alguien acabara de mudarse. Mamá, ¿qué está pasando? Pregunté, confundida. Ella dudó antes de responder. Bueno, Anthony está aquí. ¿Qué? Mi mente dio vueltas. En ese momento, mi hermano apareció, sonriendo como si nada hubiera pasado. Hey, Sophie, ¿cuánto tiempo sin verte? A partir de ahora, vamos a vivir aquí, dijo con total naturalidad. Apenas tuve tiempo de procesar sus palabras cuando mi cuñada intervino con una sonrisa radiante. Hola, Sophie, ha pasado tiempo. Anthony y yo hemos decidido mudarnos para cuidar a mamá. Está envejeciendo, y no es bueno que viva sola, así que nos quedaremos aquí de ahora en adelante. Así es, añadió Anthony, así que ya no tienes que preocuparte por mamá, solo concéntrate en tu vida. Su actitud despreocupada hizo que mi sangre hirviera. ¿Pero por qué tan de repente? Tomaron esta decisión sin consultar a nadie, protesté. Ya está hecho, no tiene caso discutir, respondió mi hermano con frialdad. En fin, ya puedes irte. Su indiferencia me dolió, pero lo que más me inquietó fue la expresión de mi madre. Se veía incómoda, pero no decía nada. Desde ese día, la vida de mi madre cambió por completo. Mi hermano y su esposa se adueñaron de la casa, y algo en toda la situación no me cuadraba. Después de años de ausencia, ¿por qué Anthony de repente decidió cuidar de nuestra madre?
Intenté visitarla, pero me lo hicieron imposible. Mis llamadas no eran respondidas. Mis visitas se encontraron con puertas cerradas. Lo único que podía hacer era esperar, preocuparme y rezar para que mis sospechas fueran infundadas. Hasta que, un día, mi madre apareció en mi puerta sin previo aviso. Al verla, mi corazón se hundió, se veía frágil, más delgada de lo que jamás la había visto. Mamá, ¿qué te pasó? ¿Has bajado mucho de peso? ¿Estás comiendo? ¿Te ves agotada?, pregunté, sintiendo el pánico en mi voz. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sophie, ya no sé qué hacer. Tomó una respiración temblorosa antes de soltar la verdad escalofriante. Anthony y Ariana se llevaron todo. El dinero que me has estado enviando, mi tarjeta de débito, todo. Han convertido la casa en un desastre. Comen y beben lo que quieren, pero a mí solo me dan una comida instantánea al día. Me dicen, eres vieja, no necesitas mucha comida. Su voz se quebró. No puedo seguir viviendo así, pero no me dejan irme. Me dijeron que si no estoy ahí, no podrán reclamar la herencia. Las lágrimas corrían por su rostro. Se veía completamente derrotada, esta mujer que había soportado tanto, que siempre encontraba la forma de sonreír ante la adversidad. La rabia me consumió. ¿Cómo podía Anthony hacer esto? ¿Cómo podía tratar como una carga a la mujer que sacrificó todo por nosotros? Apreté los puños, con la voz firme pero decidida. Mamá, ya no tienes que soportar esto. Voy a arreglarlo. No tienen derecho a aprovecharse de ti. No sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de mi hermano, pero algo era seguro, él y su esposa habían cruzado un límite, y no iba a permitir que se salieran con la suya. Sabía que no podía permitir que esto continuara. Mi hermano y su esposa tenían que ser detenidos, y estaba decidida a hacerlos responsables de sus acciones. Después de pensarlo mucho, se me ocurrió un plan sólido, uno que finalmente les daría la lección que merecían. Sin dudarlo, busqué a alguien que pudiera ayudarme. Unos días después, llegué a la casa de mis padres, completamente preparada para poner en marcha mi plan. Los ojos de Anthony se entrecerraron en cuanto me vio en la puerta. Sophie, ¿qué haces aquí? Intentó sonar seguro, pero el nerviosismo en su voz lo delató. Mantuve mi mirada firme. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Fingió confusión. No tengo idea de qué hablas. Su débil intento de hacerse el tonto solo me confirmó que mi plan estaba funcionando perfectamente. Levanté un documento y lo golpeé con los dedos. Entonces, explícame esta notificación de desalojo. El rostro de Anthony se puso pálido. ¿Desalojo? ¿Qué está pasando? ¿El casero mandó esto? Levanté una ceja. ¿Ni siquiera te molestaste en leerlo? Vaciló antes de murmurar. No, aún no. Suspiré. Deberías haberlo hecho. Dice claramente que la renta no se ha pagado en meses. ¿Tú la has estado pagando? Anthony frunció el ceño, confundido. ¿Renta? ¿No se supone que mamá se encarga de eso? Apreté la mandíbula. ¿Hablas en serio? Si vas a vivir aquí, al menos deberías saber cómo funcionan las cosas. La renta se descontaba automáticamente de la cuenta de mamá, hasta que dejaron de hacerse los pagos. ¿Y sabes por qué? Porque su cuenta está completamente vacía. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Vacía? Sí, y eso es extraño, ¿no? Mi esposo y yo hemos estado enviándole dinero a mamá regularmente. No tendrás idea de a dónde fue a parar, ¿verdad? Un pesado silencio llenó la habitación antes de que Anthony finalmente balbuceara. Bueno, lo necesitaba para algo. La furia hirvió dentro de mí. ¿Algo? Ese dinero era para el bienestar de mamá, no tenías derecho a tomarlo. Respiré hondo antes de dar el golpe final. Es hora de que te vayas. Dijiste que estabas aquí para cuidar de mamá, pero está claro que solo te has aprovechado de ella, así que empaca tus cosas y regresa a tu propia casa. Sus hombros se desplomaron. Yo, no tengo a dónde ir. Fingiendo sorpresa, pregunté. Ah, ¿no? ¿Y por qué será? Aunque en realidad, ya conocía la respuesta. Antes de enfrentarlo, había investigado. Mi esposo, Hacker, es abogado, y con su ayuda, descubrimos la verdad. Anthony lo había perdido todo por el juego. Su casa fue embargada, perdió su trabajo después de ser descubierto robando dinero, y estaba ahogado en deudas. Ahora todo tenía sentido, había regresado solo para explotar las finanzas de mamá. En ese momento, Ariana, mi cuñada, apareció en el pasillo con una expresión de pánico. ¿Qué descubrieron?, preguntó con la voz temblorosa. Hacker, que había estado detrás de mí, finalmente habló. Bastante. De hecho, Ariana, abandonaste la preparatoria y empezaste a trabajar en bares por la noche.
Conociste a Anthony a través de tu jefe y lo convenciste de casarse contigo. Muy conveniente, ¿no? Eso no es cierto, chilló ella. Nos enamoramos. Sí, nos conocimos en un bar, pero nuestro matrimonio fue real. Anthony, sin embargo, comenzaba a ver las cosas de otra manera. Su rostro se retorció en una mezcla de sorpresa y enojo mientras miraba a su esposa. Me usaste, ¿verdad? Los ojos de Ariana se abrieron de par en par. ¿Qué? No. Pero Anthony no había terminado. Yo tenía novia en ese entonces. Te dije que no, pero insististe. Después de casarnos, me hiciste cortar lazos con mi familia, y cuando necesitabas dinero, comencé a apostar para darte lo que querías, pero al final, lo único que te importaba era el dinero, ¿cierto? Ariana tenía lágrimas en los ojos. Eso no es verdad, yo realmente te amaba. Mientras discutían, observé la escena con incredulidad. Era como ver un mal drama televisivo desarrollándose en vivo frente a mí. Todo había salido exactamente como lo planeé. Me puse en contacto con el casero, confirmé la falta de pago y, con la ayuda de Jagger, descubrimos todo sobre los crímenes y deudas de mi hermano. Con la orden de desalojo en marcha, Anthony y Ariana ya no tenían dónde esconderse. Jagger finalmente rompió la tensión. Seguir discutiendo aquí no cambiará nada. Si quieren resolver esto de manera adecuada, vengan a mi oficina. Ahí hablaremos de sus próximos pasos. Al final, Jagger pagó la renta atrasada para asegurarse de que mi madre no perdiera su hogar. Pero después de todo lo que había sucedido, sabía que no podía seguir viviendo sola allí. Cuando le propuse que se mudara con nosotros, dudó al principio, pero después de pensarlo un momento, sonrió y dijo: vivir con mis nietas podría ser divertido. No las veo tan seguido como me gustaría. Mis hijas, Riley y Eden, rápidamente se acostumbraron a tener a su abuela en casa. Riley, aunque al principio no estaba segura sobre el cambio, terminó encariñándose con su dulce y gentil presencia. Eden, por otro lado, estaba encantada de tener a alguien que le contara historias y la acompañara. En cuanto a Anthony y Ariana, su caída era inevitable. Anthony, ahogado en deudas, se divorció de su esposa y desapareció, pero no importaba que tan lejos corriera, los cobradores siempre lo encontraban. Ariana volvió a trabajar en bares, probablemente en busca de su próxima víctima. Alguien como ella, que solo valora el dinero, siempre terminará atrapado en el mismo ciclo de miseria. Pero su destino ya no es mi problema. Con mamá a salvo, decidí que era momento de regresar al trabajo. El bufete de abogados de Jagger tenía una vacante para asistente, y aproveché la oportunidad. Como había estudiado Derecho en la universidad, incluso comencé a considerar obtener mi propia licencia en el futuro. A través de todo esto, aprendí una lección importante: a veces, las personas en quienes más confías pueden ser las que más te traicionan. El mundo está lleno de engaños y manipulación, y si quiero proteger a mis seres queridos, debo estar preparada. Esta vez, la experiencia de mi esposo nos ayudó a exponer las mentiras de mi hermano. La próxima vez, quiero ser yo quien haga la diferencia. Quiero ser la persona que defienda a los más vulnerables, la que se asegure de que nadie más tenga que sufrir lo que mi madre sufrió. Gracias por ver y estén atentos al próximo video. A partir de ahora, vamos a vivir aquí y a cuidar de mamá, declaró mi cuñada, con un tono que dejaba claro que no había lugar para discusión. Está envejeciendo y no es fácil para ella vivir sola. Exactamente, coincidió mi hermano, Anthony, con un encogimiento de hombros despreocupado. Así que ya no tienes que preocuparte por ella, solo concéntrate en tu propia familia. Su seguridad solo alimentó mi frustración. ¿Pero por qué tan de repente? ¿No creen que es injusto tomar una decisión tan grande sin consultarnos a nadie?, reclamé, con la voz temblorosa de enojo. No hay necesidad de entrar en detalles, dijo Anthony con indiferencia. Ya está decidido. Me alejé, pero una inquietud se instaló en mi pecho. ¿Por qué había regresado mi hermano tan repentinamente? Me llamo Sophie. Crecí en un hogar común y corriente. Mi padre era funcionario público, mi madre ama de casa y tenía un solo hermano, Anthony. La vida era sencilla hasta que la tragedia nos golpeó cuando yo estaba en la primaria. Mi padre murió repentinamente en un accidente de tránsito, dejando a mi madre sola para criarnos. Habiendo pasado toda su vida como ama de casa, entrar al mundo laboral fue un desafío abrumador para ella, pero lo hizo. Tomó varios trabajos de medio tiempo, sacrificando sueño y comodidad para mantenernos a flote. Tuvimos que vender nuestra casa y mudarnos a un departamento pequeño, pero gracias a su determinación, junto con los pequeños ahorros y el seguro de mi padre, mi hermano y yo logramos terminar la escuela sin grandes dificultades. Ahora tengo mi propia familia,
mi esposo y nuestras 2 hijas. Este año ha sido especialmente agitado, con mi hija mayor preparándose para los exámenes de ingreso a la secundaria y la menor apenas comenzando la escuela. A pesar del caos, nuestra vida como familia de 4 está llena de amor y felicidad. Conocí a mi esposo en la universidad y comenzamos a salir poco después. Ambos queríamos casarnos, pero no soportaba la idea de añadir más carga económica a mi madre. En su lugar, decidimos ahorrar para nuestra boda por nuestra cuenta. Después de graduarnos, trabajé duro no solo para construir nuestro futuro, sino también para apoyar a mi madre. Enviarle una mensualidad era lo mínimo que podía hacer para retribuirle por todos los sacrificios que hizo. Incluso después de dejar mi trabajo para dedicarme a criar a nuestras hijas, me aseguré de seguir enviándole dinero. A sus 65 años, vivía sola, y quería que finalmente disfrutara de una vida tranquila después de tantos años de lucha. Tanto mi hermano como yo éramos financieramente independientes, ya no había razón para que se preocupara por nosotros. Pero el matrimonio de mi hermano siempre fue un misterio para mí. Tenía una novia de toda la vida desde la secundaria, y todos asumimos que eventualmente se casarían. Era una chica dulce con una sonrisa cálida, pero cuando mi hermano finalmente nos presentó a su esposa, no era en absoluto lo que esperábamos, glamurosa, con un perfume fuerte y con la actitud de alguien que trabajaba en turnos nocturnos. Mi madre y yo nos quedamos en shock, pero mi hermano se casó con ella sin dudarlo. No hubo boda, y después de eso, desapareció de nuestras vidas. No había visitas, ni llamadas. Durante años, me pregunté dónde estaba, si era feliz, si siquiera estaba bien, pero no tenía forma de saberlo. Hasta que un día, mi madre llamó con voz inquieta. Sophie, no sé qué hacer. ¿Puedes venir ahora? Las alarmas sonaron en mi cabeza. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Voy para allá enseguida. Cuando llegué a mi antigua casa, me encontré con una escena inesperada, cajas de cartón apiladas en la entrada, como si alguien acabara de mudarse. Mamá, ¿qué está pasando? Pregunté, confundida. Ella dudó antes de responder. Bueno, Anthony está aquí. ¿Qué? Mi mente dio vueltas. En ese momento, mi hermano apareció, sonriendo como si nada hubiera pasado. Hey, Sophie, ¿cuánto tiempo sin verte? A partir de ahora, vamos a vivir aquí, dijo con total naturalidad. Apenas tuve tiempo de procesar sus palabras cuando mi cuñada intervino con una sonrisa radiante. Hola, Sophie, ha pasado tiempo. Anthony y yo hemos decidido mudarnos para cuidar a mamá. Está envejeciendo, y no es bueno que viva sola, así que nos quedaremos aquí de ahora en adelante. Así es, añadió Anthony, así que ya no tienes que preocuparte por mamá, solo concéntrate en tu vida. Su actitud despreocupada hizo que mi sangre hirviera. ¿Pero por qué tan de repente? Tomaron esta decisión sin consultar a nadie, protesté. Ya está hecho, no tiene caso discutir, respondió mi hermano con frialdad. En fin, ya puedes irte. Su indiferencia me dolió, pero lo que más me inquietó fue la expresión de mi madre. Se veía incómoda, pero no decía nada. Desde ese día, la vida de mi madre cambió por completo. Mi hermano y su esposa se adueñaron de la casa, y algo en toda la situación no me cuadraba. Después de años de ausencia, ¿por qué Anthony de repente decidió cuidar de nuestra madre? Intenté visitarla, pero me lo hicieron imposible. Mis llamadas no eran respondidas. Mis visitas se encontraron con puertas cerradas. Lo único que podía hacer era esperar, preocuparme y rezar para que mis sospechas fueran infundadas. Hasta que, un día, mi madre apareció en mi puerta sin previo aviso. Al verla, mi corazón se hundió. Se veía frágil, más delgada de lo que jamás la había visto. Mamá, ¿qué te pasó? ¿Has bajado mucho de peso? ¿Estás comiendo? ¿Te ves agotada? Pregunté, sintiendo el pánico en mi voz. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sophie, ya no sé qué hacer. Tomó una respiración temblorosa antes de soltar la verdad escalofriante. Anthony y Ariana se llevaron todo. El dinero que me has estado enviando, mi tarjeta de débito, todo. Han convertido la casa en un desastre. Comen y beben lo que quieren, pero a mí solo me dan una comida instantánea al día. Me dicen, eres vieja, no necesitas mucha comida. Su voz se quebró. No puedo seguir viviendo así, pero no me dejan irme. Me dijeron que si no estoy ahí, no podrán reclamar la herencia. Las lágrimas corrían por su rostro. Se veía completamente derrotada, esta mujer que había soportado tanto, que siempre encontraba la forma de sonreír ante la adversidad. La rabia me consumió. ¿Cómo podía Anthony hacer esto? ¿Cómo podía tratar como una carga a la mujer que sacrificó todo por nosotros? Apreté los puños, con la voz firme pero decidida. Mamá, ya no tienes que soportar esto. Voy a arreglarlo. No tienen derecho a aprovecharse de ti.
No sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de mi hermano, pero algo era seguro, él y su esposa habían cruzado un límite, y no iba a permitir que se salieran con la suya. Sabía que no podía permitir que esto continuara. Mi hermano y su esposa tenían que ser detenidos, y estaba decidida a hacerlos responsables de sus acciones. Después de pensarlo mucho, se me ocurrió un plan sólido, uno que finalmente les daría la lección que merecían. Sin dudarlo, busqué a alguien que pudiera ayudarme. Unos días después, llegué a la casa de mis padres, completamente preparada para poner en marcha mi plan. Los ojos de Anthony se entrecerraron en cuanto me vio en la puerta. «Sophie, ¿qué haces aquí?», intentó sonar seguro, pero el nerviosismo en su voz lo delató. Mantuve mi mirada firme. «Sabes perfectamente por qué estoy aquí», fingió confusión. «No tengo idea de qué hablas». Su débil intento de hacerse el tonto solo me confirmó que mi plan estaba funcionando perfectamente. Levanté un documento y lo golpeé con los dedos. «Entonces, explícame esta notificación de desalojo». El rostro de Anthony se puso pálido. «¿Desalojo? ¿Qué está pasando? ¿El casero mandó esto?». Levanté una ceja. «¿Ni siquiera te molestaste en leerlo?». Vaciló antes de murmurar. «No, aún no». Suspiré. «Deberías haberlo hecho. Dice claramente que la renta no se ha pagado en meses. ¿Tú la has estado pagando?». Anthony frunció el ceño, confundido. «¿Renta? ¿No se supone que mamá se encarga de eso?». Apreté la mandíbula. «¿Hablas en serio? Si vas a vivir aquí, al menos deberías saber cómo funcionan las cosas». La renta se descontaba automáticamente de la cuenta de mamá, hasta que dejaron de hacerse los pagos. ¿Y sabes por qué? Porque su cuenta está completamente vacía. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Vacía? Sí, y eso es extraño, ¿no? Mi esposo y yo hemos estado enviándole dinero a mamá regularmente. No tendrás idea de a dónde fue a parar, ¿verdad? Un pesado silencio llenó la habitación antes de que Anthony finalmente balbuceara. «Bueno, lo necesitaba para algo». La furia hirvió dentro de mí. ¿Algo? Ese dinero era para el bienestar de mamá, no tenías derecho a tomarlo. Respiré hondo antes de dar el golpe final. «Es hora de que te vayas. Dijiste que estabas aquí para cuidar de mamá, pero está claro que solo te has aprovechado de ella, así que empaca tus cosas y regresa a tu propia casa». Sus hombros se desplomaron. «Yo, no tengo a dónde ir». Fingiendo sorpresa, pregunté. «Ah, ¿no? ¿Y por qué será?». Aunque en realidad, ya conocía la respuesta. Antes de enfrentarlo, había investigado. Mi esposo, Hacker, es abogado, y con su ayuda, descubrimos la verdad. Anthony lo había perdido todo por el juego. Su casa fue embargada, perdió su trabajo después de ser descubierto robando dinero, y estaba ahogado en deudas. Ahora todo tenía sentido, había regresado solo para explotar las finanzas de mamá. En ese momento, Ariana, mi cuñada, apareció en el pasillo con una expresión de pánico. «¿Qué descubrieron?», preguntó con la voz temblorosa. Hacker, que había estado detrás de mí, finalmente habló. «Bastante. De hecho, Ariana, abandonaste la preparatoria y empezaste a trabajar en bares por la noche. Conociste a Anthony a través de tu jefe y lo convenciste de casarse contigo. Muy conveniente, ¿no?». «Eso no es cierto», chilló ella. «Nos enamoramos. Sí, nos conocimos en un bar, pero nuestro matrimonio fue real». Anthony, sin embargo, comenzaba a ver las cosas de otra manera. Su rostro se retorció en una mezcla de sorpresa y enojo mientras miraba a su esposa. «Me usaste, ¿verdad?». Los ojos de Ariana se abrieron de par en par. «¿Qué? No». Pero Anthony no había terminado. «Yo tenía novia en ese entonces. Te dije que no, pero insististe. Después de casarnos, me hiciste cortar lazos con mi familia, y cuando necesitabas dinero, comencé a apostar para darte lo que querías, pero al final, lo único que te importaba era el dinero, ¿cierto?». Ariana tenía lágrimas en los ojos. «Eso no es verdad, yo realmente te amaba». Mientras discutían, observé la escena con incredulidad. Era como ver un mal drama televisivo desarrollándose en vivo frente a mí. Todo había salido exactamente como lo planeé. Me puse en contacto con el casero, confirmé la falta de pago y, con la ayuda de Hacker, descubrimos todo sobre los crímenes y deudas de mi hermano. Con la orden de desalojo en marcha, Anthony y Ariana ya no tenían dónde esconderse. Hacker finalmente rompió la tensión. «Seguir discutiendo aquí no cambiará nada. Si quieren resolver esto de manera adecuada, vengan a mi oficina. Ahí hablaremos de sus próximos pasos». Al final, Hacker pagó la renta atrasada para asegurarse de que mi madre no perdiera su hogar.
Pero después de todo lo que había sucedido, sabía que no podía seguir viviendo sola allí. Cuando le propuse que se mudara con nosotros, dudó al principio, pero después de pensarlo un momento, sonrió y dijo: vivir con mis nietas podría ser divertido, no las veo tan seguido como me gustaría. Mis hijas, Riley y Eden, rápidamente se acostumbraron a tener a su abuela en casa. Riley, aunque al principio no estaba segura sobre el cambio, terminó encariñándose con su dulce y gentil presencia. Eden, por otro lado, estaba encantada de tener a alguien que le contara historias y la acompañara. En cuanto a Anthony y Ariana, su caída era inevitable. Anthony, ahogado en deudas, se divorció de su esposa y desapareció, pero no importaba que tan lejos corriera, los cobradores siempre lo encontraban. Ariana volvió a trabajar en bares, probablemente en busca de su próxima víctima. Alguien como ella, que solo valora el dinero, siempre terminará atrapado en el mismo ciclo de miseria. Pero su destino ya no es mi problema. Con mamá a salvo, decidí que era momento de regresar al trabajo. El bufete de abogados de Hacker tenía una vacante para asistente, y aproveché la oportunidad. Como había estudiado Derecho en la universidad, incluso comencé a considerar obtener mi propia licencia en el futuro. A través de todo esto, aprendí una lección importante: a veces, las personas en quienes más confías pueden ser las que más te traicionan. El mundo está lleno de engaños y manipulación, y si quiero proteger a mis seres queridos, debo estar preparada. Esta vez, la experiencia de mi esposo nos ayudó a exponer las mentiras de mi hermano. La próxima vez, quiero ser yo quien haga la diferencia. Quiero ser la persona que defienda a los más vulnerables, la que se asegure de que nadie más tenga que sufrir lo que mi madre sufrió. Gracias por ver y estén atentos al próximo video.